Esto es DW Noticias desde Berlín. Los incendios en España y en Francia son ya los más devastadores jamás vistos desde que se tienen registros en ambos países. A pesar de leves avances en las labores de extinción, el tiempo corre para los bomberos antes de que llegue la próxima ola de calor que atravesará el sur de Europa. Cientos de miles han tenido que abandonar sus hogares. Estos son nuestros titulares. Son imágenes desoladoras de la devastación de decenas de miles de hectáreas de bosque. Esfuerzos internacionales intentan frenar las llamas y prevenir la pérdida de vidas humanas. Tendremos información desde Francia y España. Además, en Alemania, el canciller federal Friedrich Merz se une a las voces que exigen explicaciones por el ataque terrorista perpetrado durante la Marcha del Orgullo de Berlín. Todos se preguntan por qué el sospechoso del ataque, que tendría vínculos con Estado Islámico, fue liberado tras haber sido condenado por planificar actos de violencia. Y Estados Unidos prepara la deportación masiva de cientos de miles de haitianos. La administración de Donald Trump no extendió el estatus de protección temporal y anuncia ahora un operativo para expulsarlos del país. Tendremos detalles desde Washington. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Miles de bomberos en Francia y en España continúan combatiendo los devastadores incendios forestales que desde la semana pasada avanzan por amplias zonas de ambos países. Las llamas ya han provocado una de las mayores operaciones de evacuación en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, obligando a unas 375.000 personas a abandonar sus hogares. Ahora los servicios de emergencia enfrentan una carrera contrarreloj para contener el fuego. Es una carrera contra el tiempo. Los equipos de emergencia trabajan sin parar para combatir los incendios forestales que siguen activos en Francia y España. Intentan frenar el avance de las llamas antes de que la temperatura suba esta semana, lo que podría dificultar aún más las labores de extinción. En la región francesa de Gironda, en el suroeste del país, el fuego ya ha arrasado una superficie 4 veces mayor que la de París. Los incendios amenazan sobre todo la ciudad de Burdeos. Miles de bomberos combaten las llamas con el apoyo de aviones y helicópteros cisterna. Cerca de una docena de países han enviado medios aéreos, personal especializado y equipos de emergencia, entre ellos Alemania. Mientras algunos focos han logrado estabilizarse, otros continúan avanzando sin control, dejando a su paso decenas de miles de hectáreas calcinadas y cientos de miles de evacuados. Durante una visita a las zonas afectadas, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, advirtió que se avecinan horas difíciles. Además, responsabilizó directamente al calentamiento global de la gravedad de la crisis. Pero en todo caso, lo que sí que es cierto es que la emergencia climática, este aumento sostenido y sistemático que estamos viendo cada año de las temperaturas, lo que están haciendo es elevar de manera exponencial la expansión y el nivel de los incendios que estamos sufriendo. Por cierto, con patrones cada vez más semejantes en los incendios que estamos viendo a lo largo y ancho de todo nuestro país. Los incendios han dejado un enorme rastro de destrucción en bosques y comunidades. Para muchos de los miles de evacuados, el regreso a casa no será posible a corto plazo. Y saludamos a esta hora a la periodista Diana Jayón, quien se encuentra en París, y a Artemis Cerdá, catedrático de Geografía Física de la Universidad de Valencia, para ayudarnos a comprender mejor las implicaciones de estas emergencias. Diana, comienzo con vos. 2026 es ya el peor año jamás registrado en cuanto a incendios en Francia. ¿Qué nos puedes decir sobre el estado actual en la región de Gironda? Sí, así es, sin lugar a dudas. Lo ha dicho no solamente el mayor miembro de las fuerzas de bomberos del país, sino también lo ha ratificado hace poco el presidente Emmanuel Macron. Las llamas están activas, se ha controlado, pero eso no significa que no puedan seguir avanzando en las últimas horas, sobre todo de cara a que en las próximas horas también va a comenzar el cuarto capítulo canicular de esta temporada acá en Francia. Se espera a partir de mañana temperaturas que superen los 40 grados centígrados. Por eso es muy importante no confiarse y continuar intentando apagar ese fuego que es devorador y que desafortunadamente cada vez se acerca más a la metrópoli de Burdeos. Señor Cerdá, para entender también desde un punto de vista experto lo que está ocurriendo, el ministro del Interior de España, Fernando Grande Marlaska, advirtió que los próximos 2 días, algo similar a lo que nos contaba Diana, son decisivos porque las condiciones meteorológicas a partir del miércoles, en este caso, son realmente negativas, según lo dijo. ¿En qué concentran sus esfuerzos las labores de extinción y qué es lo que podemos esperar entonces a partir del miércoles?
Lo que escuchamos desde Francia es muy similar aquí en España. Tenemos una ventana de oportunidad de 2 días para poder controlar el incendio y no permitir que siga progresando. Si estos 2 días no lo hacemos, las condiciones meteorológicas serán extremas otra vez. Será la 4ª ola de calor que vamos a tener este verano. Es algo que hace unas décadas no podíamos imaginar, pero estamos en estas condiciones, ¿no? No solo es esta ola de calor que nos llega, es que llevamos 3 anteriores de mucha intensidad y la vegetación está en condiciones para quemar con mucha facilidad. Eso nos lleva a un poco a una situación dramática, ¿no? Porque tenemos que, con prisas, tener que sofocar el incendio, controlarlo y evitar que pueda reavivar, ¿no? Que es uno de los problemas que vamos a tener. Todos los incendios que están activos ahora, en los próximos días, con viento y altas temperaturas, podrían volver a reavivar y poder empezar otra vez a tener esa situación de fuegos descontrolados. Gracias, Diana Jayón y Artemis Cerdá, por estas apreciaciones y este análisis. Un gusto. Y el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, afirmó este lunes en Beirut que Naciones Unidas ha documentado violaciones a gran escala del derecho internacional humanitario por parte de Israel en el Líbano, algunas de las cuales podrían constituir crímenes de guerra. Tras visitar el sur del país, Türk aseguró que los ataques israelíes continúan pese al cese de hostilidades anunciado el pasado 17 de abril. Según el alto comisionado, los bombardeos y las operaciones terrestres han causado miles de muertos y heridos. Türk expresó además su preocupación por el futuro de la misión de paz de la ONU en el Líbano, cuyo mandato expira este año. Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para reunirse con Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, en Washington. En el marco de esa reunión, Trump afirmó que Teherán ha pedido a Washington negociar el fin del conflicto y que por ello ordenó suspender los bombardeos estadounidenses contra Irán para intentar alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra. Sin embargo, también advirtió que retomará las acciones militares si las conversaciones no avanzan rápidamente. Por su parte, Irán niega que haya negociaciones en marcha con Washington. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní rechazó que el país haya solicitado conversaciones a Estados Unidos. Además, Teherán sostiene que la pausa estadounidense solo busca contener la subida del precio del petróleo provocada por la nueva escalada del conflicto. Al menos 5 personas murieron en un ataque nocturno con drones ucranianos en Rostov del Don, en el sur de Rusia. Según las autoridades locales, los drones dañaron 3 edificios, 17 viviendas y un centro social. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que los ataques tuvieron como objetivo una terminal de exportación en esa región y varias instalaciones petroleras en la de Yaroslav, situada a unos 250 kilómetros de Moscú. Los drones ucranianos también atacaron la región de Udmurtia, según informó el gobernador local. Zelensky afirmó que estas operaciones buscan impedir que el Kremlin disponga de recursos para financiar la guerra. Lo adelantábamos ya en nuestros titulares. El canciller federal de Alemania, Friedrich Merz, prometió medidas tras el mortal atropello múltiple ocurrido durante la Marcha del Orgullo de Berlín. Merz sumó su voz a las críticas contra el sistema judicial que permitió que el sospechoso de haber arremetido con un vehículo contra la multitud estuviera en libertad a pesar de múltiples antecedentes penales. El sospechoso, llamado Abdul B., murió en un enfrentamiento con la policía el domingo. Su más reciente condena fue en mayo por una ofensa denominada preparación de un acto grave de violencia que pone en peligro al Estado. 2 días después del mortal ataque en el desfile del Orgullo en Berlín, Alemania intenta asimilar lo sucedido. Para muchos, la pregunta no es solo por qué alguien es capaz de cometer un acto de odio como este, sino más bien cómo el sistema de justicia alemán pudo permitir que alguien con antecedentes pudiera perpetrar el crimen. El canciller alemán, Friedrich Merz, reconoció que habrá consecuencias políticas. Sobre todo, debemos responder a la pregunta de cómo es posible que un hombre identificado de esta manera pudiera llegar sin impedimentos a las inmediaciones del Christopher Street Day aquí en Berlín el sábado por la noche y perpetrar este ataque. Su objetivo no fue al azar, tampoco fue dirigido únicamente contra la comunidad queer. Fue un ataque contra nuestra libertad,
nuestra sociedad libre. Fue un ataque contra nuestra libertad y nuestros valores liberales. El sospechoso del ataque fue abatido por la policía el domingo en un jardín comunitario, después de una intensa operación de búsqueda. Abdul B. tenía antecedentes. Había sido condenado cuando era menor de edad por agresión, extorsión y robo. Y en mayo de este año había sido condenado por planificar un grave acto de violencia subversivo tras intentar unirse al Estado Islámico. Esto generó críticas a las fuerzas de seguridad y avivó los llamados para endurecer las penas para delitos cometidos por menores. Tenemos a un potencial atacante que es extremadamente peligroso. Lo dice todo el que esté en condiciones de evaluar la situación. Y entonces este hombre vuelve a llevar a cabo un ataque. Tenemos que revisar las estructuras y examinar dónde falló todo. Miembros de la comunidad LGBTQ+ de Berlín afirman que el ataque no solo tuvo como objetivo a su comunidad, sino que también iba dirigido contra la democracia liberal alemana. Estoy triste. Vivimos en una ciudad que se ha vuelto peligrosa, donde la gente puede circular libremente y desafiar nuestra democracia liberal, y lo hacen con violencia y además a plena vista. Es increíble. Estamos siendo atacados por personas que simplemente no quieren que vivamos como vivimos. Eso no es aceptable. Después de todo, vivimos en una democracia. Una democracia que no siente que le esté protegiendo. Los ataques contra minorías y personas LGBTQ+ están al alza y nos quedamos parados y observando. No tenemos ninguna oportunidad. Yo soy un ser humano. Por primera vez en este país tengo miedo. Nunca antes me había sentido así. Mientras las muestras de solidaridad continúan, muchos de los que participaron del orgullo esperan que este ataque de odio no empañe el amor que celebra el Christopher Street Day. Y las reacciones tanto de la sociedad como de la política no se han hecho esperar, como nos lo cuenta nuestra analista política Ana Plasencia. Lo que está ocurriendo en Berlín, como vemos, abre la pregunta incómoda y urgente del cómo es posible que un joven con antecedentes penales, una condena y vínculos islamistas estuviera en libertad y con una vigilancia limitada. La trayectoria de Abdul B. apunta a un patrón de radicalización conocido. Antecedentes violentos, intento de viajar a Siria, condena por preparar un atentado y actividad en redes vinculada al extremismo. Sin embargo, su control se limitaba a contactos periódicos y una vigilancia intermitente, lo que reabre el debate sobre la capacidad del sistema alemán para supervisar a esos cerca de 500 individuos considerados potencialmente peligrosos. El canciller Friedrich Merz pide prudencia antes de sacar conclusiones políticas, pero advierte que no basta con las declaraciones de condena. Asegura que habrá que determinar cómo una persona catalogada como peligrosa pudo acercarse, como lo hizo, a la fiesta del orgullo de Berlín y cometer el ataque. La ministra de Justicia evita por ahora pronunciarse sobre posibles cambios legislativos y recuerda que la legislación antiterrorista ya se endureció recientemente, mientras que el Ministerio del Interior destaca que las fuerzas de seguridad han evitado cerca de 30 atentados islamistas en la última década. También las organizaciones musulmanas en Alemania condenan el ataque y subrayan que el odio y la violencia son incompatibles con los principios del Islam. En este contexto crece la preocupación por una posible instrumentalización política del atentado, especialmente de cara a esas próximas elecciones regionales y ante el avance de la ultraderechista Alternativa para Alemania. Bien, es tiempo de hablar de economía. Para ello ya está con nosotros Belén Palancar y el sube y baja de los mercados internacionales por lo que está sucediendo en Medio Oriente. Belén. Así es, pendientes de lo que suceda entre Estados Unidos e Irán, y es que el anuncio de Trump de parar los ataques contra este país ha provocado una corrección en los precios del petróleo que caen con fuerza este lunes. El barril de Brent de referencia internacional baja hasta los $86, un 6% menos que al cierre
del pasado viernes. Ese alivio en los mercados energéticos se nota también en el gas. El contrato de referencia del gas en Europa cae un 10%. Las bolsas celebran también el anuncio de Washington de frenar las hostilidades, ya que reactiva la expectativa de que se recupere el flujo de petróleo por el estrecho de Hormuz. El alivio de hoy llega después de 2 semanas en las que los precios de la energía se habían visto golpeados por la reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán. Hablamos ahora con nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt, que tiene más detalles sobre las consecuencias económicas al anuncio de Trump de pausar los ataques contra Irán. José, decíamos que este es un alivio para los mercados energéticos. ¿Qué lectura podemos hacer de las primeras reacciones, considerando que la situación siempre es volátil? Hola, ¿qué tal, Belén? Pues los principales analistas apuntan a la cautela. Ya hemos pasado, en realidad, por una situación parecida, como adelantabais antes, después de que se firmase esa tregua, que finalmente se rompió. Los precios de la energía llegaron la semana pasada a los $100 de nuevo, así que aquí en los mercados, sobre todo, prima la cautela ante las conversaciones que puedan tener Estados Unidos e Irán a partir de ahora. Los analistas apuntan que una capa de la incertidumbre con el anuncio de Trump sí que se resuelve ante la expectativa, efectivamente, de que no haya más ataques cruzados entre Washington y Teherán, pero el problema de fondo, Belén, no está resuelto. Este mismo fin de semana, la Guardia Revolucionaria ha parado a barcos que intentaban cruzar el estrecho de Hormuz por una ruta que no es la fijada por Teherán, que además insiste en que los barcos tienen que pagar un peaje. Así que cierto optimismo en los mercados, Belén, pero todavía mucha cautela porque el problema de fondo continúa. Y José, las bolsas europeas subían ante todo esto. ¿Cómo influye en los inversores la expectativa de que los precios del petróleo vuelvan a moderarse? Sí, en las bolsas, Belén, la primera reacción, como tú dices, ha sido positiva. Aquí en Frankfurt hemos visto subidas de incluso el 1%, y esa motivación viene, como tú bien indicas, sobre todo de la expectativa de que pues unos menores precios de la energía abran la puerta a que los precios y la inflación sigan cayendo. Esta noticia de Trump de dar un nuevo intento a la diplomacia y de frenar los ataques a Irán llega precisamente la semana en la que se reúne la Reserva Federal de Estados Unidos, que dará a conocer el miércoles su decisión sobre las tasas de interés. La noticia de hoy abre y crea y aumenta más la expectativa, Belén, de que la Reserva Federal de Estados Unidos mantenga las tasas en el nivel actual, lo cual es una buena noticia para las empresas que cotizan en bolsa. José David Navarro, gracias por este análisis. Y como decimos, la Reserva Federal de Estados Unidos inicia una nueva reunión de política monetaria marcada por las expectativas de que mantenga sin cambios las tasas de interés, pese a que la inflación sigue siendo un desafío. El encuentro estará encabezado por Kevin Warsh, elegido por Donald Trump para dirigir el organismo con la intención de impulsar una bajada de tipos. Warsh afronta esta reunión rodeado de responsables partidarios de una postura firme contra la inflación, lo que podría limitar el margen para una reducción de tasas a corto plazo. La Fed busca equilibrar el control de los precios con las presiones políticas y económicas en torno al coste del crédito. Y más temas ahora en la región. La directora del FMI, Kristalina Georgieva, se ha reunido este lunes en Argentina con el presidente Javier Milei. La economista ha defendido la posición más sólida que tiene ahora Argentina y ha atribuido al gobierno los datos de la actual situación. El encuentro coincide con la presentación de una reforma del Banco Central que busca reforzar su independencia, limitar la emisión para financiar al Estado y garantizar mayor estabilidad monetaria. El FMI considera que las metas de reservas de Argentina han dejado de ser el principal desafío y centra ahora su atención en el mantenimiento del superávit fiscal. Milei defiende la reforma como una herramienta para consolidar la lucha contra la inflación, aunque sus políticas de ajuste han tenido un fuerte impacto sobre el empleo, la industria y el consumo. Y Lula da Silva, el presidente de Brasil, y su homólogo chino Xi Jinping
acordaron en una llamada telefónica de este lunes acelerar las negociaciones para un posible pacto comercial entre el Mercosur y China con el objetivo de ampliar los mercados y socios comerciales. Brasil busca diversificar sus relaciones económicas ante las tensiones arancelarias con Estados Unidos, mientras el bloque sudamericano avanza en nuevos acuerdos internacionales. Los mandatarios también reafirmaron su interés en fortalecer la cooperación en áreas estratégicas como inteligencia artificial, satélites, minerales críticos y fertilizantes. Además, abordaron conflictos internacionales, expresaron su preocupación por la situación en Gaza y Ucrania y cuestionaron la falta de respuesta del Consejo de Seguridad de la ONU ante las crisis globales. Y Porsche anunció un recorte adicional de 5.000 puestos de trabajo hasta 2035 como parte de un plan para garantizar el futuro de sus fábricas. La medida, acordada con el comité de empresa, incluye jubilaciones, reducción de jornada para trabajadores mayores y rescisión de contratos, además de cambios en beneficios laborales como la paga extra y el teletrabajo. El ajuste se produce en un contexto complicado para el grupo Volkswagen, que ha reducido beneficios y ventas debido a la caída del mercado chino, la competencia creciente y las tensiones comerciales internacionales. Hasta aquí este bloque económico, pero seguimos con más noticias. Ahora noticias, Javier. Muchísimas gracias, Belén. Y es zozobra para miles de personas en Estados Unidos. Más de 350.000 personas procedentes de Haití pierden este lunes su estatus de protección temporal o TPS por sus siglas en inglés. Paralelamente, la administración de Donald Trump prepara operativos de ICE para realizar una deportación masiva que comenzaría en el estado de Ohio. La protección a la deportación de ciudadanos haitianos fue derogada por la Corte Suprema el 25 de junio. Esto permitió al gobierno de Trump revocar el programa que les permitía vivir y trabajar legalmente y que fue otorgado en 2010 tras el terremoto que sufrió el país. La medida afecta también a 6.000 ciudadanos sirios. El fallo de la Corte Suprema permite además rechazar en la frontera la petición de asilo. El TPS protege a sus beneficiarios de la deportación y se concede a personas consideradas en peligro si regresan a su país de origen debido a guerras, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias. Establecemos contacto con la ciudad de Washington. Allí se encuentra el periodista José Díaz Briceño para ofrecernos más información en relación con esta situación. ¿Qué tal, José? Un gusto saludarte. Esta medida ocurre tras intensos debates y un fallo de la Corte Suprema. ¿Existe alguna oportunidad para estas personas de permanecer en Estados Unidos o deberán regresar de forma inmediata a sus países de origen? Sí, hay múltiples incertidumbres en este tema, específicamente para las comunidades haitianas que van, como dices, desde el estado de Ohio hasta el sur de la Florida. Más de 330.000 personas cuya situación legal está en ascuas. En específico, sobre las oportunidades que aún tienen, algunas de ellas están buscando aplicar, solicitar otro tipo de estatus legal en Estados Unidos para permanecer aquí. Todo esto a marchas forzadas, pero incluso también dentro de algunos grupos de defensa de los migrantes se está buscando una medida de última hora en este mismo lunes para buscar apelar bajo razones constitucionales esta decisión de la Suprema Corte de Justicia. Esto estableciendo argumentos como la falta de protección igual ante la ley y otras cuestiones constitucionales. Y sin embargo, ya aquí en lugares como Miami, diversos haitianos protegidos con el TPS han sido entrevistados por medios locales ya en el aeropuerto, decidiendo regresar a su país ante la incertidumbre de una situación que culmina hoy con el fin del TPS. Ahora, José, la Policía Migratoria ICE será la encargada de realizar estas deportaciones masivas. ¿Qué podemos esperar de estos operativos considerando la controversia que ha rodeado a la agencia por la violencia ejercida contra los migrantes? Oficialmente, la Agencia de Control Migratorio ICE ha asegurado que no dará a conocer detalles sobre la intensidad de las operaciones para justamente deportar a las personas que queden sin un estatus legal después de la desaparición del TPS. Y sin embargo, aquí en Washington sabemos que la Casa Blanca ha dado una orden no solo contra las personas que quedarán sin estatus, sino en general de todas las personas indocumentadas en Estados Unidos para que el ritmo de las deportaciones
deportaciones sea de 2.000 al día. Actualmente, de acuerdo con las organizaciones promigrantes, los arrestos específicos diarios en el mes de julio están en alrededor de 1.300, 1.400, y esto obviamente muestra que la administración Trump busca intensificarlo. Y sin embargo, también hay que decir, los migrantes, en particular los haitianos protegidos por el programa de TPS, son personas que son fundamentales para industrias clave como la agricultura o la propia cuidado de ancianos aquí en Estados Unidos, y quizá algunos empleadores pudieran ayudar de última hora con los esfuerzos para que permanezcan y no pierdan esa fuerza laboral. Una medida cuyas consecuencias están todavía por verse. José Díaz Briceño con el detalle desde la ciudad de Washington. Muchísimas gracias. Y fijamos la mirada en Latinoamérica, en Colombia. El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció una reestructuración de la política exterior que incluye el cierre de 14 embajadas, entre ellas las de Cuba y Nicaragua. Además, descartó la apertura de una embajada en Palestina, una iniciativa impulsada por el gobierno saliente de Gustavo Petro. La medida marca un nuevo contraste con la administración de Petro, que amplió la presencia diplomática en África, Medio Oriente y Europa del Este para fortalecer la cooperación con el llamado Sur Global. En paralelo, el nuevo gobierno anunció que restablecerá sus relaciones con Israel. Con excepción de Cuba y Nicaragua, el mandatario electo justificó los cierres, según él, para reducir el gasto público. Nosotros no podemos mantener una estructura tan costosa que no produce resultados concretos para el país. Por eso he decidido iniciar un proceso de optimización de nuestras embajadas, consulados y misiones diplomáticas alrededor del mundo. En una primera etapa, cerraré las embajadas de Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumania, Senegal, Sudáfrica. Asimismo, voy a ordenar que se suspenda la apertura de la embajada en Palestina. Y vamos con algo más grato. En Brasil, 2 joyas arquitectónicas de la Amazonía ya forman parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Se trata del Teatro Amazonas en Manaos y del Teatro da Paz en Belém. El Comité del Patrimonio Mundial aprobó este lunes su inscripción durante la reunión que celebra en Busan, Corea del Sur. Inaugurado en 1896, en plena fiebre del caucho, el Teatro Amazonas simboliza la época de mayor esplendor económico de la región. Su arquitectura renacentista y su cúpula revestida con los colores de la bandera de Brasil lo han convertido en uno de los edificios más icónicos del país. Más de un siglo después, sigue siendo un gran referente cultural con una programación que abarca ópera, música, danza, cine y espectáculos populares. Y así nos despedimos, no sin antes recordarles que pueden mantenerse al tanto de la actualidad en dw.com y seguirnos en nuestras redes sociales buscando DW Español. Yo soy Javier Arguedas, junto a todo el equipo que trabaja para ustedes aquí en Berlín. Hasta una próxima ocasión y que la pasen bien.